Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en HTML5. Bueno, pues si recordáis el vídeo anterior, ya vimos cómo crear archivos y directorios desde el navegador del usuario utilizando la extensión Directories and Systems de la API File. Seguimos trabajando con esta extensión Directories and Systems en este vídeo. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es acceder o leer la información que guardamos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior, como digo, éramos capaces de crear archivos y directorios. En este vídeo seremos capaces de ver qué archivos y qué directorios pues hemos creado hasta el momento utilizando el navegador del usuario. Para poder hacer esto necesitamos hacer uso de nuevos métodos y propiedades de la API File que vamos a ver a continuación. Bien, el primer método que deberemos utilizar para poder acceder a los archivos y directorios creados previamente es el método createReader. Este método lo que hace es acceder a una lista de archivos y directorios en una ruta especificada. Cuando llamamos a este método createReader, implícitamente lo que hace el método es devolvernos un objeto, directoryReader, que a su vez contiene otro método, readEntries, que es el que nos va a permitir en definitiva leer archivos y directorios guardados previamente. Luego entonces también necesitamos utilizar precisamente este método, el método readEntries, que va a recibir dos parámetros. Una llamada o una función en el caso de que la lectura de entradas, archivos o directorios tenga éxito, y una llamada a una función que gestione el error en el caso de que por motivos X, por motivos desconocidos, pues la lectura de entradas, archivos y directorios pues no tenga éxito, ¿no? Lo que es importante es que antes de utilizar este método readEntries, que va a ser el que lea archivos y directorios, tenemos que especificarle en qué directorio queremos leer archivos y subdirectorios, ¿no? Entonces, antes de utilizar este método, vamos a tener que utilizar otro método que ya vimos en el vídeo anterior, que es el método getDirectory. Si recordáis el vídeo anterior, getDirectory lo que conseguía era o crear un nuevo directorio o abrir un directorio ya existente. No sé si en el vídeo anterior llegasteis en forma de práctica o de prueba a crear algún directorio. Yo sí que lo hice. Luego entonces, en mi caso, en vez de crear un nuevo directorio, lo que haré con getDirectory es acceder a un directorio previamente creado, ¿no? Pero eso ya lo haremos casi al final de la práctica que vamos a ver a continuación. Recapitulando, getDirectory para especificar el directorio donde vamos a leer archivos y subdirectorios, y readEntries pues para leer qué archivos y qué directorios pudiera haber en la ruta especificada. Y luego también vamos a tener que utilizar dos propiedades muy sencillas. La primera de ellas es la propiedad isFile, que lo que hace, es decirnos si lo que estamos examinando en un momento en concreto se trata de un archivo o no. La propiedad isFile puede tomar únicamente dos valores, true, en el caso de que se trate de un archivo, false, en el caso de que no sea un archivo y sea cualquier otra cosa. Entonces, utilizando esta propiedad, seremos capaces de evaluar si lo que estamos examinando en un momento en concreto es un archivo o no. También tenemos otra propiedad muy parecida, que es la propiedad isDirectory, que hace lo mismo, pero en vez de evaluar si se trata de un archivo, lo que estamos examinando en un momento en concreto, lo que hace es evaluar si es un directorio lo que estamos examinando, ¿no? Lo mismo, pues puede tomar dos valores, true o false. True si efectivamente se trata de un directorio, false pues si no lo es. En principio, con estos métodos y estas propiedades seremos capaces de crear un código a partir, por cierto, del código del vídeo anterior, que sea capaz de leer, acceder a archivos y directorios creados previamente. Así que, como siempre, vamos a ver esto sobre la práctica, que es como mejor se ve, por supuesto. Vamos a cerrar nuestra presentación y nos vamos a nuestro editor web favorito, en mi caso Dreamweaver, con el código del vídeo anterior. Y aquí lo tenemos. Este es el código que vimos en el vídeo anterior, ya lo explicamos pormenorizadamente en su momento. Con este código conseguíamos crear archivos nuevos desde el navegador del usuario y también directorios nuevos. Que fuera un archivo o que fuera un directorio lo que estábamos creando en un momento en concreto dependía de qué método utilizábamos en la función crear, función que declaramos en su momento. Si utilizábamos getFile, lo que hacíamos era crear un nuevo archivo. Si sustituíamos getFile por getDirectory sin modificar nada más, es decir, en esto que os estoy señalando ahora mismo en pantalla, si sustituimos getFile por getDirectory, lo que hacemos es crear un directorio. Recordamos, voy a abrir la página en el navegador, que no la tengo abierta todavía, que la página era muy sencilla. Primero lo que hace el Chrome es pedirme permiso
para guardar datos en mi ordenador. Por cierto, para que esto funcione, muy importante, que ya se me olvidaba, los archivos deben de estar en un servidor remoto. Es decir, esto en local no suele funcionar por la configuración del navegador, por la configuración del Chrome, que por defecto pues tiene restringidos los permisos para acceder al disco duro, siempre que trabajes en local. Si lo subes a un servidor remoto, pues funcionará perfectamente. Si no lo quieres subir a un servidor remoto, pues entras en la configuración de Google Chrome y cambias todos los permisos para que te permita hacer el trabajo en concreto. Yo lo he abierto ahora mismo en local, no me he dado cuenta, lo abriré ahora después desde el servidor remoto, pero bueno, para ver lo que tenía esta página web nos sirve. Formulario muy sencillo. Aquí introducíamos un nombre. Si pulsamos aceptar, pues creaba un archivo nuevo en el disco duro del ordenador. Recordamos que cuando hablamos de disco duro estamos haciendo referencia a un espacio dentro de nuestro disco duro, pero al cual solo podrá acceder la aplicación que tenemos cargada ahora mismo en el navegador, es decir, este formulario del navegador. No podemos acceder a este espacio en el disco duro pues desde el explorador de archivos de Windows ni desde otra aplicación que podamos crear utilizando la API File en el navegador. Tiene que ser desde esta, ¿no? Esa es la restricción que tiene. Y si en vez de utilizar, como decía anteriormente, pues el método getFile, ¿dónde lo teníamos? Aquí está, que lo había perdido. Si en vez de utilizar getFile utilizamos getDirectory, pues en este formulario lo que conseguíamos era pues, crear un nuevo directorio dentro de ese espacio en el disco duro con el nombre que hubiera en la casilla del formulario. Y eso es lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, a partir de este código, vamos a modificar lo que sea pertinente para poder acceder a archivos y directorios creados previamente. Si en el vídeo anterior, es decir, en este código que tenemos en pantalla, los que estáis siguiendo el curso conmigo, pues habéis hecho pruebas, me imagino que algún archivo que otro habréis creado, y si habéis utilizado getDirectory en vez de getFile, pues también habréis creado algún directorio. Si no habéis probado a utilizar getDirectory, pues os recomiendo que lo hagáis ahora, por lo menos para tener un directorio creado desde nuestro formulario. Dicho esto, pues vamos a ver qué tenemos que modificar en este código porque podemos reutilizar parte de él para poder leer archivos y directorios creados. Luego entonces, la función comenzar nos sirve perfectamente. Ya vimos en el vídeo anterior qué es lo que hacía esto, identificamos elementos, pedimos permiso al navegador. La función acceso, pues lo que hace es reservar espacio en el disco duro pues, de un tamaño determinado. Y luego la función crear sys, que creamos en el vídeo anterior, pues también nos sirve, pero aquí debemos agregar algunas cosas más, ¿no? Y es por donde vamos a empezar. Voy a borrar el resto de las funciones, que quizás sí que podríamos reutilizar parte del código que hay en estas funciones, pero yo creo que va a quedar más claro si empezamos a hacerlas desde cero. Es decir, me quedo con la función comenzar, la función acceso y la función crear sys del vídeo anterior. Y ahora sí entro dentro de la función crear sys y recordamos que aquí lo que estábamos haciendo pues era asignar el espacio creado en el disco duro pues al directorio raíz, ¿no? Es lo que estábamos haciendo dentro de esta función y a partir de aquí pues vamos a continuar. Mirad, en este ejemplo que vamos a completar lo que pretendo es poder decirle al navegador a qué directorio quiero ir para ver los archivos que hay en su interior, ¿no? Luego entonces de alguna forma necesito representar pues el directorio raíz, ¿no? Esto que acabamos de crear aquí. Y eso lo voy a hacer pues creando una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, ruta y diciéndole pues que es igual a comillas, comillas. Entonces, en un futuro, esta variable cambiará su valor, no será igual a cadena vacía, sino que será igual a un directorio en concreto que podamos haber creado previamente. Pero en principio represento el directorio raíz de esta forma, es decir, ruta igual a comillas, comillas. Y una vez que he hecho esto, desde la función de crear sys llamamos a otra función pues a la cual llamo, por ejemplo, mostrar y que todavía pues no tenemos confeccionada en absoluto. Estas dos son las líneas que agregamos al código del vídeo anterior. La ruta y una llamada a la función mostrar. Bueno, pues hecho esto, voy guardando cambios para no perder el trabajo y continuamos hacia adelante. Vamos a crear ahora la función que nos permite crear una nueva entrada. Esta ya la teníamos en el vídeo anterior, pero la he eliminado pues para no liarnos. La verdad es que va a tener un código parecido con alguna instrucción nueva al que teníamos anteriormente. Luego entonces creamos la función que se va a llamar crear. Esta es la función que llamamos desde el botón del formulario, si recordáis, ¿no? Lo podéis ver en el código que tenemos en la función comenzar. Y dentro de esta función, bueno, pues teníamos para empezar
en el vídeo anterior, si recordáis, identificábamos el cuadro de texto, que lo habíamos llamado entrada, y le decíamos que el valor que hubiera en el cuadro de texto lo guardara en una variable que se llamaba nombre archivo. Luego entonces var nombre archivo va a ser igual a document.getElementById para identificar el cuadro de texto del formulario. Esto era entrada.value. Bueno, pues esto ya lo explicamos en el vídeo anterior. Y ahora pues sí que vamos a hacer alguna cosa nueva. A continuación vamos a decirle que si el cuadro de texto entrada no está vacío, pues que asigne una ruta a nuestro archivo. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Si, un if, nombre archivo, diferente de cadena vacía, o lo que es lo mismo, si no está vacío, pues abrimos el if y le decimos que nombre archivo, que es donde hemos guardado pues, el valor del cuadro de texto, tiene que ser igual a la ruta, que de momento es igual a cadena vacía, la hemos declarado hace un instante, más el nombre del archivo. ¿Qué pretendo con esto? Pues mirad, ahora mismo la ruta, como podéis observar, está vacía porque así se lo hemos dicho al crear el espacio en la raíz de nuestro sistema de archivos, ¿no? Luego entonces ahora mismo únicamente lo que hará pues será agregar nada delante del nombre del archivo, pero en un futuro yo pretendo poder cambiar la ruta o directorio donde queremos ver qué archivos hay. En un futuro el valor de ruta cambiará. En ese momento aquí lo que estamos haciendo es poner delante del archivo la ruta donde queremos ir a examinar los archivos que tenemos. Yo concretamente ya os anticipo que creé en el vídeo anterior un directorio que se llamaba cosas, con getDirectory. Bueno, pues lo que conseguimos con esta instrucción es que pueda guardar yo este directorio que creé en el vídeo anterior, cosas, dentro de ruta, de tal forma que cuando vaya a examinar qué archivos hay dentro de cosa, pues al poner ruta delante, obtenga algo como esto, cosas, barra invertida y el nombre del archivo, ¿no? Esto me va a permitir, pues, ver qué archivo hay dentro de la carpeta cosas. Es lo que pretendo con esta instrucción. Bueno, pues hecho esto, aquí, bueno, pues punto y coma. Y a continuación, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de crear un nuevo archivo. Y eso lo hacemos pues con la instrucción espacio, que es el nombre que le hemos dado anteriormente pues al espacio en el directorio raíz, .getFile. GetFile es para crear un nuevo archivo. Y este método ya lo expliqué en el vídeo anterior. Nombre archivo, que es el valor que tenemos guardado en el cuadro de texto. Y aquí las opciones del método getFile. Y esto pues ya lo expliqué. Create true. Exclusive false. Y luego, bueno, pues si esto tiene éxito vas a llamar a la función mostrar, que todavía no hemos creado, y si no tiene éxito, pues vas a llamar a la función errores, que la podía haber dejado, por cierto, pero creo que me la he cargado. No pasa nada porque era una función muy corta. Y aquí ya, pues, cerramos la llave del if. Bueno, no se ve del todo, lo único que he hecho aquí a la derecha es cerrar el paréntesis de getFile y poner un punto y coma. Luego, entonces, ya tenemos pues nuestra función crear. Esta función será capaz de crear una nueva entrada, pero con la novedad de que podemos especificar pues dónde tiene que crear esa nueva entrada, gracias a la variable ruta. Bueno, pues hecho esto, vamos a ir guardando cambios para no perder nada y seguimos adelante. Bueno, ahora viene la parte más difícil, el código más farragoso, más lioso. Vamos a ver si somos capaces de explicarlo adecuadamente, ¿no? A continuación, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser confeccionar la función mostrar, que va a ser la encargada, en principio, de mostrarnos pues qué archivos y qué directorios tenemos guardados. Luego, entonces, función mostrar, abrimos la llave de la función, la voy cerrando ya, para que no se me olvide cerrarla, y aquí lo que voy a hacer en primer lugar es algo que ya hicimos en el vídeo anterior, decirle que la información que haya en el cuadro de texto del formulario la borre. Luego, entonces, document.getElementById, entrada, es decir, lo que hay en este cuadro de texto, pues lo vacías. Es decir, el valor, .value igual a comillas, comillas. Con esto lo que hacemos es, lo que el usuario haya podido escribir en el formulario se borra. A continuación de esto, lo que hago es la zona datos, que era la zona de la derecha, resetearla, que la vacíe. Y esto pues ya sabemos hacerlo porque lo hemos hecho muchas veces. Zona datos, que es el nombre que le dimos en la página HTML, en el documento HTML, .innerHTML igual a comillas, comillas. Entonces con esto ya lo reseteamos. Y ahora pues lo que voy a hacer va a ser abrir el directorio donde me encuentro. Y para abrir el directorio donde me encuentro utilizo el método getDirectory. Y ello pues lo hacemos de la siguiente forma. Espacio, que es donde estamos, punto getDirectory.
Y recordamos que este método, también lo expliqué en el vídeo anterior, tenía 4 parámetros, ¿no? El primero va a ser la ruta, es decir, qué directorio es el que quiero abrir. El segundo son las opciones, que en este caso no quiero especificar opción ninguna, porque no voy a crear ningún directorio nuevo. Lo que voy a hacer va a ser abrir un directorio ya existente. Por ese motivo, en vez de especificar pues que voy a crear con createTrue un nuevo directorio, lo que hago es decirle null para especificar o indicarle que no voy a crear nada, sino que voy a abrir un directorio existente. Si esto tiene éxito, pues que llame a una función que la voy a llamar leerDir, de leer directorio. Y si no tiene éxito, que llame a la función errores que después confeccionaremos, ¿no? Bueno, pues ya tengo confeccionado el método getDirectory. Esto se va a encargar de abrir el directorio donde nos encontramos. Lo que hay que tener en cuenta de este método es que cuando llamamos a este método, es decir, cuando el código llega a esta línea, en mi caso la línea 60, aunque nosotros no lo vemos, implícitamente lo que hace este método es lanzar, cuando llama a la función leerDir, el directorio actual. Hace dos cosas realmente, si tiene éxito, claro. Una de ellas es llamar a la función leerDir, que todavía no la tengo hecha, la haré a continuación. Pero además de llamar a esta función, lanza, arroja a esta función el directorio donde nos encontramos. Luego entonces esta función, cuando la confeccione, que va a ser a continuación, tiene que estar preparada para recibir un parámetro. Y ese parámetro va a ser ni más ni menos que el directorio donde nos encontramos. Luego entonces vamos a ello. A continuación de esta función, que ya la tenemos totalmente hecha, pues creamos la función leerDir. Luego entonces función leerDir. Y como digo, tiene que estar preparado para recibir un parámetro. El parámetro, pues lo voy a llamar, por ejemplo, dir de directorio, pero vamos, lo podemos llamar como queráis, ¿no? Abro la llave de esta función, la voy cerrando ya, para que no se nos olvide. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es utilizar el método createReader, al que hice mención en la presentación de PowerPoint. Este método createReader, si recordáis, lo que hace es crear un objeto, directoryReader, con un método que es el método readEntries. Esto es lo que expliqué en la presentación de PowerPoint hace un instante, ¿no? Para poder almacenar este objeto directoryReader y acceder a sus métodos y sus propiedades, declaro una variable a la cual llamo, por ejemplo, lector. Y le digo que esto va a ser igual a dir, es decir, el directorio donde nos encontramos ahora mismo y que se lo he pasado por parámetro desde getDirectory.createReader. Entonces, recapitulando, desde la instrucción del método anterior, lo que hacemos es llamar a leerDir y además le lanzamos, acompañamos con el directorio donde nos encontramos la llamada a la función. La función pues es llamada y recibe por parámetro el directorio donde nos encontramos que le ha arrojado getDirectory. Una vez hecho esto, utilizamos createReader. createReader lo que hace, tal y como vimos en la presentación de PowerPoint, es crear un objeto directoryReader. Ese objeto directoryReader lo almacenamos dentro del lector y gracias a eso ya podemos acceder a las propiedades y métodos de directoryReader. Y uno de los métodos de directoryReader, bueno, el que más nos importa a nosotros, es readEntries, que es el encargado de leer las entradas que hay en el directorio donde nos encontramos. ¿Cómo traducimos todo esto a código? Bueno, pues a continuación de la instrucción anterior, pues vamos a hacer lo siguiente, una llamada a una función a la que llamamos leer. Y es que todo esto que estoy explicando lo voy a dividir en dos funciones. ¿Lo podíamos hacer solamente en una? Sí, pero bajo mi punto de vista el código quedaría más complejo, más complicado de entender, ¿no? Luego entonces lo voy a dividir todo este proceso en dos funciones. Una, leerDir, que se encarga de crear el objeto directoryReader y almacenarlo en lector. Y una vez que hemos hecho eso, inmediatamente llama a otra función que es la función leer. Y dentro de esta función leer, pues es donde utilizaremos el objeto lector con el método readEntries para leer las entradas. Luego entonces, a continuación de esta función, pues creo otra a la cual pues llamo leer, porque así he decidido que se llame, abro la llave de la función, la cerramos y en esta función pues lo que va a haber es lo siguiente. Lector, que es el objeto donde hemos guardado directoryReader.readEntries. Este es el método clave. Y aquí, bueno, pues tengo varias opciones. Este método tiene dos parámetros. ¿Qué hacer en el caso de que la entrada tenga éxito? Y eso lo vimos en la presentación de PowerPoint. ¿Y qué hacer en el caso de que
la lectura de entradas pues dé un error, ¿no? Aquí podía yo escribir el nombre de otra función a la cual llamar en el caso de que tenga éxito, pero ya el código quedaría demasiado complejo, porque fijaos que ya hemos dividido el código en dos funciones, pues crear otra función más para que en el caso de que tenga éxito irse a ella, quizás sea demasiado farragoso, aunque funcionaría, ¿no? Luego entonces lo que voy a hacer es el primer parámetro de readEntries, es decir, ¿qué tiene que hacer si tiene éxito? Voy a crear una función anónima de las que ya hemos visto en vídeos anteriores en este curso. Una de las ventajas de las funciones anónimas es que simplifican el código y evitan hacer llamadas. Luego entonces aquí lo que voy a hacer es decirle, mira, si la lectura de archivos o directorios tiene éxito, lo que haces es ejecutar esta función anónima, function, y aquí le digo que esto va a recibir por parámetro archivos. Y ahora explicaré a qué corresponde esto. Abrimos la llave de la función anónima y aquí le digo lo siguiente, if archivos.length, y ahora lo explicaré. Abro la llave del if. Listar, por ejemplo, archivos. Aquí cerramos la llave del if, aquí cerramos la llave de la función anónima, pero ahora quedaría el segundo parámetro de readEntries, es decir, qué tiene que hacer si no tiene éxito, si falla por cualquier motivo la lectura de entradas. Y en este caso lo que tiene que hacer es llamar a la función errores. Cierro el paréntesis de readEntries, punto y coma, y espero no haberme saltado, que es fácil, pues ninguna llave ni ningún paréntesis. Explicación de este código. Bueno, cuando nosotros utilizando la API File guardamos archivos en el disco duro del ordenador, en el directorio donde estamos guardando esos archivos se guardan en forma de array, en forma de matriz, ¿no? Luego entonces, bueno, pues tenemos la posición 0 de un array donde tenemos guardado el primer archivo o directorio. Tenemos la posición 1 del array donde se nos está guardando el segundo archivo o directorio, lo que sea, y así sucesivamente, es decir, se guardan en un array. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, pues lo que estamos haciendo con esto es decirle a nuestro objeto DirectoryReader a través del método leerEntradas, readEntries, que ejecute una función y que va a recibir por parámetros el array, al cual decido llamarle archivos. Es decir, esto es como si delante de cada una de las posiciones del array pusiera archivos. Voy a ponerlo un poquito más a la izquierda. Es como si hiciera esto, archivos de 0 y aquí el primer archivo, archivos de 1, es decir, archivos va a ser el nombre del array y luego pues las correspondientes posiciones. Para entender este código bien, pues tenéis que tener por lo menos un poquito claro el concepto de array o matriz, ¿no? Bien, una vez que le hemos dicho que va a recibir por parámetro el array, lo que hacemos es utilizar la propiedad length para decir que si el array pues tiene información, es decir, cuando nosotros le decimos if archivos.length, si esto es verdadero, es que por lo menos hay un elemento dentro de esta matriz, ¿no? Dentro de este array. Si no hubiera ningún elemento, porque no hemos guardado todavía ninguna entrada, no entraría dentro del if. Entonces, como esto es true, porque tenemos un elemento o más, no sé cuántas posiciones hay, bueno, pues entonces lo que hace es entrar dentro del if. ¿Y qué hace dentro del if? Bueno, pues lo que hace dentro del if es llamar a otra función que todavía no tenemos hecha y que yo he decidido llamarla listar y pasarle a esa función listar por parámetros el array. Básicamente le estamos diciendo, oye, mira, si el array archivos, porque así lo he llamado, tiene algo, pásaselo por parámetro a la función listar. Y luego el segundo parámetro de leer entradas, bueno, pues si por cualquier motivo no tiene éxito, que llame a la función errores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que dentro de un instante voy a tener que crear una función a la cual llamaremos listar y que será capaz de darnos en pantalla pues los elementos del array. Luego entonces lo que voy a hacer ya pues es ir guardando cambios para no perder nada y a continuación pues tendremos que crear la función listar que se va a encargar de darnos pues por fin las entradas que hay en pantalla. Luego entonces, a continuación de la función anterior, pues creamos otra función a la cual tenemos que llamar listar, que va a recibir por parámetros, como decía, el array de archivos. Abrimos la llave de la función, la voy cerrando ya, pues para que no se nos olvide cerrar la llave, y esta función pues lo que hará será recorrer ese array. ¿Cómo recorremos un array en programación? Con un bucle for. Luego entonces le decimos lo siguiente, for
var i igual a 0 hasta que i, o mientras que i sea menor que la longitud del array, es decir, archivos.length, incrementamela i de 1 en 1 para poder ir recorriendo las posiciones, ¿no? Y aquí pues le digo lo siguiente. Dentro de este bucle for creo un if para ver si lo que me está devolviendo es un archivo o un directorio. Y para ello tenemos que utilizar las propiedades que mencioné en la presentación de PowerPoint. La propiedad isFile, la propiedad isDirectory. Con lo cual yo le diría lo siguiente. If archivos de i. Archivos de i, bueno, pues la primera vez que entramos en este bucle, pues estará mirando archivos de 0, ¿no? Porque la primera vez que entramos en el bucle, la i vale 0. Es decir, el primer elemento que hay en nuestro directorio. Bueno, pues si el primer elemento que hay en nuestro directorio, archivos de i, fuera un directorio, es decir, isDirectory, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues si fuera un... Vamos a decirle primero, lo podemos hacer así, ¿no? Pero le voy a decir primero si se trata de un archivo, es decir, si el primer elemento es un archivo, es decir, isFile, entonces la zona datos de nuestro formulario, pues vas a poner el siguiente HTML, más igual archivos de i punto name, para que me dé el nombre del archivo o directorio que se encuentra en ese lugar. Y me lo concatenas con un espacio en blanco para que el siguiente me lo ponga a continuación debajo. Vale, esto por un lado. Luego entonces aquí cerraríamos el if. Y luego pues otra posibilidad, el seif, es decirle que si se trata de un directorio, es decir, el seif archivos de i.isDirectory, en ese caso, pues vamos a decirle que utilice la hoja de estilos que os pasé en el vídeo anterior para que lo ponga en un color diferente. En la hoja de estilos del vídeo anterior, pues hay un estilo de clase, ese lo podéis ver si queréis, ahora lo miraré yo, que si no recuerdo mal, pues era algo de clase, es decir, era esto, directorio. Creo que hay un estilo de esta forma, ¿no? Y dentro de ese estilo, pues especificamos una serie de formatos, pues que los vamos a utilizar ahora mismo. Luego entonces, en el caso de que sea un directorio, me vas a coger la zona datos, me vas a poner un HTML, inner HTML, que va a ser de la siguiente manera, más igual, y aquí es muy fácil equivocarse, ¿eh? Vamos a ver si lo consigo. Span, para que no dé formato ninguno, class, para que aplique el estilo de clase, igual, comilla simple, porque estoy dentro de la comilla doble, directorio. Voy a asegurarme ahora de que lo llamamos así en el vídeo anterior, no vaya a ser que me esté equivocando. Y aquí me cerrarías la etiqueta. Y esto lo concatenas con el nombre del directorio, que lo estaremos viendo en archivos de i.name. Y aquí, bueno, pues me falta concatenarlo con el cierre de la etiqueta span y de la etiqueta br. Luego entonces aquí abro otra vez comillas, span, voy a tirarlo un poquito para la derecha para que lo podáis ver, br. Esto no es ni más ni menos que meter código HTML dentro de esta instrucción, pero es muy fácil equivocarse. Y aquí, bueno, pues nos faltaría por cerrar la llave del elseif si no estoy equivocado. Luego entonces cierro la llave del elseif. A ver, voy a quitar el zoom. Hay un error de sintaxis, puede ser que me haya quitado, que me haya comido alguna llave. Vamos a ver. La llave de la función se abre, se cierra, la llave de... Ah, falta la llave del for. Vale, falta una llave porque aquí he abierto la llave del for, pero no la he cerrado. La llave del if la abro y la cierro, la del else if la abro y la cierro, pero la del for no se cierra nunca. Luego entonces aquí faltaría por cerrar la llave del for, ahora sí. Y bueno, en este código, pues de momento vamos a dejarlo así, pero en un futuro deberé agregar, o debería de agregar algo para poder cambiar de directorio, porque ahora mismo con el código que hemos creado va a mirar siempre en la raíz. Pero si nosotros tenemos archivos en otro directorio diferente, creado también desde nuestro formulario, con este código no podríamos hacerlo, ¿no? Luego entonces ya os anticipo que aquí falta algo. Pero de momento, lo que sí que voy a hacer va a ser crear la función de los errores, que es muy sencilla. Función. Esta también está en el vídeo anterior, lo que pasa es que me la he cargado en este. Errores, recibe por parámetro el error. Y aquí le decimos, pues, alert, por ejemplo, comillas, ha habido un error. Y, como siempre, pues con el objeto del error y la propiedad code que nos diga pues qué tipo de error es. Bueno, pues esto lo guardamos, ¿no?
Bien, pues una vez que hemos hecho todo esto, llega el momento de probarlo. Ya os digo que faltan cosas, pero de momento, si no me he equivocado, hay bastante código. El código es un poco complejo. Esto requiere, pues quizás, si no os duele la cabeza todavía, que le deis al pause y veáis las llamadas una y otra vez, porque yo sé que esto cuesta, ¿no? ¿Se podría hacer de otra forma este código? Pues seguramente sí. Tal y como lo tenemos, es como yo mejor lo veo, pero claro, esto es muy subjetivo, ¿no? Esto es de cada uno. Yo lo veo bien así, quizás otras personas lo ven incluso creando más funciones y otras personas lo ven mejor pues haciéndolo todo en una única función. Bueno, yo lo veo bien así. Decía que si no tengo ningún error, bueno, pues guardo cambios, subo todo esto al servidor y si todo va bien, al cargar la página me debería de sacar un listado pues con todos los archivos que hay en el disco duro, el espacio reservado por el navegador. Luego entonces lo que voy a hacer, pues como digo, es guardar cambios con control S, abro mi programa FTP y subo los archivos. Entonces aquí lo que hago, bueno, pues es reemplazar API file, que es el archivo que hemos modificado. Correcto, bueno, pues vamos a decirle que sí, que efectivamente lo sobrescriba. Y una vez que hemos hecho esto, pues ahora sí lo probamos. Luego entonces abrimos Google Chrome y aquí lo que hago pues es acceder a mi dominio. Luego entonces www.pildorasinformaticas.com/pruebas, porque ahí lo tenía, mira, ya lo tengo aquí del vídeo anterior, creando archivos. Aquí tenemos esto, lo que voy a hacer va a ser con F12 abrir la consola del navegador para asegurarme que al cargar la página pues no hay ningún error. Tengo que reemplazar también el archivo HTML que lo he modificado yo, luego entonces reemplazo, sobrescribo y ahora pues le voy a dar F5 a ver si refresca correctamente y ahora sí. Como podéis ver, nada más cargar la página con F5 pues tengo un listado de todo lo que yo he ido guardando con la API file en el vídeo anterior con todas las pruebas que hice, ¿no? Si os fijáis, hay uno de los elementos que lo tenemos en un color diferente. ¿Por qué? Bueno, pues este es el elemento que es un directorio. Luego entonces, esto tiene un color diferente porque en nuestro código estamos entrando en esta zona. Y en esta zona, mira, se me ha olvidado ver finalmente si era directorio, pero sí debe ser directorio en la hoja de estilos, el estilo de clase, porque me lo está poniendo en azul, ¿no? Entonces, bueno, pues como se trata de un directorio, porque yo en el vídeo anterior pues creé desde el formulario un directorio con getDirectory. Bueno, pues eso, que yo lo llamé cosas, una carpeta, un directorio, me lo pone en color azul porque en el código está entrando dentro de este else if. Es decir, como el elemento en concreto es un directorio, en vez de entrar en el if, entra en el else if y lee esta instrucción a la cual le estamos aplicando un estilo de clase. Ese estilo de clase que se me ha olvidado mostrarlo, pues corresponde, aquí tengo la hoja de estilos, concretamente a esto. Luego entonces me lo está poniendo en negrita y me lo está poniendo en azul. Luego entonces, bueno, pues hemos tenido éxito, nos ha funcionado. Todo esto, bueno, pues son nombres al azar que yo fui introduciendo para los archivos, ¿no? También creo recordar que haciendo pruebas llegué a meter algo ahí, no lo sé. El caso es que vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya en el próximo vídeo pues lo que haremos será ver cómo irnos a este directorio y ser capaces de ver la información que hay dentro de ese directorio, ¿no? Y así poco a poco ir construyendo pues un explorador de archivos parecido al que podemos tener en Windows, pero desde el navegador del usuario. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.